Hola, soy Marina. 2 semanas antes de mi boda, encontré una nota en la encimera de la cocina de mis padres. La boda se cancela. Esperé una llamada de mi abogado. Ninguna llamada, ninguna explicación, solo silencio. Pero esa no fue la peor parte. Usaron mis planes de boda para otra persona. Mi propia hermana, mi dinero, mi lugar, incluso mi vestido, reasignados como si nunca hubiera sido parte de eso. ¿Qué clase de familia hace eso? ¿Y qué pasó 48 horas después? Prometo que lo cambió todo. Llegué a casa de mis padres más temprano de lo habitual esa mañana. El sol aún no había salido del todo y proyectaba esa suave y tenue luz naranja sobre las ventanas del tranquilo barrio de Charleston. Había planeado dejar las muestras finales de la torta y las invitaciones recién impresas antes de ir a trabajar. Todo había sido programado al detalle durante las últimas semanas, y yo había tenido cuidado de no excederme, especialmente con mi madre. Entré por la puerta lateral como siempre lo hacía. Ninguna voz, ningún leve sonido del zumbido de la televisión de fondo, ni siquiera el suave tintineo de la taza de té favorita de mi mamá. La casa estaba en silencio. Entonces lo vi. Una sola hoja de papel doblada por la mitad yacía sobre la encimera de la cocina, justo donde mi madre solía dejar alegres notas adhesivas, recordatorios sobre recogidas de flores o planos de asientos. Pero esta no era su letra habitual. Esta no era tinta azul con curvas. Esto era negro, agudo y frío. Bodas canceladas. Esperé una llamada de mi abogado. Eso fue todo. Sin saludo, sin firma, sin explicación. Por un momento, mi cuerpo se congeló. Sin respiración, sin movimiento. Mi mente se quedó en silencio como si no pudiera procesar el hecho de que 7 palabras acababan de detonar todo lo que había estado planeando durante el último año. Yo no grité. Yo no lloré. Ni siquiera le envié un mensaje de texto a mi prometida, Jace. En lugar de eso, tomé mi teléfono y le escribí una palabra a mi madre. Comprendido. Conduje a casa en completo silencio. Las carreteras estaban casi vacías, pero no podía oír el zumbido del motor ni el suave golpe de los neumáticos sobre el pavimento. Sentí como si mi cuerpo se hubiera ido a otro lugar y me hubiera dejado atrás para lidiar con los escombros. No fui a trabajar ese día. No llamé a nadie. Me senté en el borde de mi sofá, todavía con mis zapatos puestos, repasando cada conversación del mes pasado. ¿Qué me había perdido? ¿Fue cuando no estuve de acuerdo sobre el número de invitados? ¿O cuando le dije a Karen que no podía llevar a alguien más con quien recién había empezado a salir? No, esto no fue repentino. Esto no fue una rabieta. Alguien había planeado esto. Al caer la noche, todavía no había tenido noticias de ellos. Ni una llamada, ni siquiera un seguimiento de esa nota. Pero tengo algo más. Un mensaje de mi prima Courtney apareció en mi pantalla. Oye, creo que esto estaba destinado a otra persona, pero apareció en mi correo electrónico. Deberías verlo. Se adjuntó una captura de pantalla de un chat grupal titulado Cambios en la boda de la familia Monroe. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba los nombres. Julia, Karen, Lial. Habían estado planeando una celebración reestructurada. El mismo lugar, la misma lista de invitados, solo con Karen. Karen, mi hermana menor, recientemente comprometida, era ahora la pieza central del evento que una vez fue mío. La factura de la floristería había sido actualizada, reemplazando mi nombre. El nuevo borrador de cronología de los fotógrafos enumeraba a Karen y Zach como la pareja. No solo me eliminaron, me reemplazaron. Me quedé mirando la pantalla, leyendo el mismo mensaje una y otra vez. Karen incluso había bromeado en un mensaje. Al menos ahora las fotos eran lindas. Mi mamá respondió con un emoji de corazón. Mis dedos temblaban. Mi visión se volvió borrosa, no por las lágrimas, sino por el tipo de furia que solo aparece cuando alguien te arranca la piel lentamente mientras te sonríe a la cara. Lo peor fue que les dejé administrar el lugar. Les había confiado los depósitos, las cuentas, la programación porque eran familia. Porque me dijeron que así era más fácil borrarme. Recordé el momento en que mamá insistió en que eligiéramos un vestido neutro. Algo sencillo, dijo ella, para que no eclipses la habitación. O cuando papá me dijo que él se encargaría del pago final. No te preocupes, cariño. Lo tenemos cubierto. Pero no se trataba de costos. No se trataba de preferencias ni de logística. Esto fue intencional. No me quitaron simplemente la alfombra de debajo de los pies. Me envolvieron en él y me arrastraron hacia la puerta, reemplazando mi rostro con una sonrisa. Y no pensaron que yo contraatacaría. Habían calculado mal, gravemente. Abrí una nueva carpeta en mi computadora portátil titulada para el registro. Capturas de pantalla, recibos, mensajes. Comencé a arrastrar todo uno por uno. Nadie me creería sin pruebas.
Pero no estaba haciendo esto para convencer a nadie. Lo hice para protegerme a partir de hoy. Porque ahora entendí algo que debería haber comprendido hace mucho tiempo. Nunca planearon compartir el protagonismo conmigo. Yo solo era un relleno hasta que apareciera alguien mejor. Mientras miraba esa carpeta digital que empezaba a llenarse de evidencia, mi voz salió apenas más fuerte que una respiración. Creen que no pelearé. Esa es la única parte en la que se equivocaron. No siempre me quedé en silencio. Yo solía luchar hasta que me enseñaron que no valía la pena. Con los años, aprendí que discutir con personas que pretendían que yo importaba solo cuando necesitaban algo era como verter agua en un jarrón roto. Inútil. Y ahora, con esa carpeta llenándose en mi portátil, me quedé inmóvil, dejando que los recuerdos flotaran como la niebla sobre los pantanos. 2 semanas antes esa nota apareció en el mostrador de la cocina. Tenía una cita para probarme un vestido en el centro. Fue en la boutique que Julia insistió que usáramos, la misma a la que ella se jactaba de ir cuando tenía mi edad. Estaba nerviosa ese día, no por el vestido, sino porque sabía que Julia no aparecería. Ella ya había comenzado a dar marcha atrás, a cancelar llamadas telefónicas y a faltar a reuniones con proveedores. Pero me aferré a la posibilidad de que tal vez ese momento nos volvería a unir. Ella no vino, pero alguien más vino. Karen. Ella llegó tarde, con un café con leche en la mano y fingiendo sorpresa. «Oh, no sabía que estabas aquí hoy», dijo, mostrando esa sonrisa ensayada que la había visto usar con los camareros y los entrenadores del gimnasio. El dueño de la boutique parecía confundido. «¿No eres la novia?» Karen se rió como si todo fuera una gran confusión. «Hoy no», dijo ella. Estaba cerca y pensé en echar un vistazo. Ella se sentó en el banco de terciopelo y comenzó a desplazarse por su teléfono. Recuerdo estar allí de pie, con solo medio vestido puesto, mirándola como si acabara de entrar en mi reflejo. Cuando salí del probador para mirarme en el espejo, ella me tomó una foto. «La iluminación es perfecta aquí», dijo sin siquiera preguntar. Debería haberme ido entonces. Al día siguiente, la boutique me envió un correo electrónico. Ajustes finales completos según mediciones actualizadas. Pedido listo para recoger bajo el nombre de Karen Monroe. Se habían llevado mi vestido. No metafóricamente, literalmente. Mi nombre ya no estaba en la factura y la boutique dijo que era por pedido familiar. ¿Familia? No respondí. Estuve sentado a la mesa de la cocina durante horas, con los dedos alrededor de una taza de café que se enfrió 2 veces. En algún momento, por costumbre, abrí el Instagram de la boutique, y allí estaba, un pequeño montaje real, perfectamente curado, etiquetado con hojas de otoño y el texto, «Muy feliz por Karen». Una boda de otoño perfecta. Lo vi. Karen caminó hacia el altar con mi vestido en mi lugar de celebración, con mi cuarteto de cuerda tocando la misma pieza que había elegido personalmente para mi entrada. Cada fotograma brillaba como una página de revista. Julia y Lial sonreían de orgullo. Brindaron con champán. Abrazaron a Karen como si fuera la joya de la corona de la familia. Y ni una sola vez, me mencionaron. Ni un gracias, ni una foto escondida en un rincón, ni siquiera una etiqueta en redes sociales. Ni siquiera era un fantasma en la fiesta. Me quedé mirando la pantalla en silencio, atónita. Los comentarios llegaban como confeti debajo del vídeo. «Está radiante. Julia crió a una novia tan hermosa. Esta familia sabe cómo organizar una boda». La ironía casi me hizo reír. Esa noche, esperé a que el apartamento volviera a quedar en silencio antes de levantar el teléfono. Marqué. Jace. Estaba en Atlanta terminando un proyecto de última hora. Aún no le había contado lo de la nota ni el vídeo. Quería protegerlo del lío, pero también sabía que tenía derecho a saberlo. Su voz llegó al teléfono, tranquila pero cautelosa. «Marina, estaba empezando a preocuparme». Tragué saliva con dificultad. «¿Aún no lo has visto?» «¿Ver qué?» Hice una pausa. «No importa. Simplemente lo cancelaron. Mis padres me dejaron una nota». «¿Qué?» Bajó la voz. «Cancelaron nuestra boda». «No cancelada», dije. «Secuestrada». Se la dieron a Karen. No habló por un momento, luego se calmó. «¿Quieres demandarlos?» Respiré hondo. «Todavía no. Pero he empezado a guardarlo todo». Había algo en decirlo en voz alta que lo hacía más real. Me conectaba con la tierra. Jace no necesitó decir nada más. Simplemente escuchó. Y en ese momento, agradecí el silencio que no se sentía como rechazo. Después de colgar, me senté sola en la sala. Las luces se atenuaron, solo yo y el suave resplandor azul de mi portátil. Volví a pulsar el botón de reproducción. Lo vi fotograma a fotograma. Karen dando vueltas en la pista de baile con el encaje que yo había apagado. Julia se llevaba las manos al pecho, fingiendo llorar.
Lial chocaba las copas con Zach como si nada en el mundo hubiera sido complicado. Luego vino el brindis. Julia se puso de pie en la mesa principal, con la copa en alto, la cámara captando cada ángulo de sus ojos brillantes. Por la hija que enorgullecía a la familia, dijo. Le di a pausa, mi dedo se quedó sobre la barra espaciadora, pero no pude volver a pulsarla. Esa frase resonó más fuerte que el cuarteto de cuerda. La rebobiné, escuché de nuevo. No una hija, no nuestras hijas, solo la hija. Pero tenía razón. Karen los había enorgullecido porque jugaba el juego. Mantenía la boca cerrada. Nunca cuestionó sus decisiones. Sonreía cuando le decían a quién amar, qué ponerse, a dónde ir. Solía pensar que yo era la rebelde, la decepcionante. Pero tal vez todo lo que alguna vez. Lo que hicieron mal fue intentar vivir una vida que no podían controlar. Cerré la laptop lentamente. El leve clic de la tapa se apagó. ¿Creen que me borraron?, susurré. Pero soy la única que lo recuerda todo. Mi laptop permaneció cerrada sobre la mesa de la cocina mucho después de que la pantalla se apagara. Me quedé quieta, rodeada de un silencio que ya no me parecía pacífico. Se sentía cargado, como el tipo de silencio que espera a ver si finalmente te desmoronas. No lo hice. Todavía no. En cambio, me levanté, fui al cajón que rara vez tocaba y saqué mi viejo teléfono, el roto que dejé de usar después de que me ascendieran. Ya era casi un peso muerto, pero aún tenía fotos, mensajes de voz y notas de voz de años atrás. Me dije a mí misma que buscaba algo práctico, tal vez viejos presupuestos de proveedores o un contacto de mis primeros planes de boda. Pero en el fondo, buscaba pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Algo que me recordaba que esto no había salido de la nada. Revisé las carpetas hasta encontrar una etiquetada como cena navideña. El 2021 me llamó la atención. Mi dedo se quedó flotando. Ese día de Acción de Gracias había sido extraño. Julia estaba inusualmente callada. Karen no paraba de hablar de un trabajo de marketing que ni siquiera había aceptado. Papá estaba pegado al partido de fútbol. Recordé haber salido a dar una vuelta a la manzana, necesitando aire después de que Karen me gritara por ser siempre tan sensible. Al parecer, había dejado la grabación de mi teléfono sobre la mesa por error. Cuando presioné el botón de reproducción, el tintineo de los cubiertos volvió a llenar la habitación. Entonces la voz de Julia. Demasiado informal, demasiado suave. Es una chica dulce, dijo. Y ya sabía que se refería a mí. Pero simplemente no es como Karen. No es ambiciosa, no es especial. Está bien. Esa palabra, bien, hirió más profundamente que cualquier vulgaridad. No era rabia ni rechazo. Era desdén. Como si yo fuera un papel pintado insulso en su casa. No valía la pena cambiarla. No valía la pena admirarla. No se exige demasiado. Está contenta. Y eso está bien. Pero Karen, tiene potencial. Detuve la grabación. Yo no necesitaba oír más. No me sonrojé. No me latía el corazón con fuerza. Simplemente me senté allí, con la mandíbula apretada, mirando por la ventana a un grupo de chicos que iban en bicicleta por la calle, riendo a carcajadas. Así que esta era la historia que se habían contado durante años, que yo estaba bien y que, por lo tanto, no valía la pena luchar por mí. Pero no siempre había sido así. Hubo un tiempo, aunque breve, en que me resistí. Coulten. 6 años atrás, él había sido la primera persona a la que dejé entrar del todo. El tipo de hombre que organizaba escapadas de fin de semana y me sorprendía con libros usados que creía que me gustarían. Recuerdo la tarde en que me invitó a Ettovitz. Solo nosotros dos. Se suponía que debíamos irnos el viernes por la mañana. En cambio, me desperté con un mensaje. Marina, lo siento. No puedo hacer esto. Creo que tu familia tenía razón. No soy suficiente. Sin pelea. Sin segunda oportunidad, solo silencio después de eso. Durante años, creí que simplemente había dejado de amar. Tal vez había encontrado a alguien más fácil. Pero ahora, sentada, las palabras de ese viejo mensaje de voz resonaba diferente. Mi familia tenía razón. Él no dijo, te equivocaste. Dijo que ellos tenían razón. En aquel entonces, no podía aceptarlo. Así que lo enterré. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Jace. Tomé mi vaso de agua y me quedé mirando el rastro de condensación que dejó en la mesa. No estaba llorando. No quedaban lágrimas para esta versión de mí misma. En cambio, me puse de pie y caminé hacia el armario sobre el refrigerador. Ahí guardaba los documentos, la hipoteca que firmé sola, los recibos del lugar de la boda, una hoja de cálculo impresa que Julia insistía en gestionar para mantener todo en orden, según había dicho. Cada página que abría confirmaba algo más profundo que la mala gestión. Esto no era caos. Era estrategia.
De esas que me borran poco a poco, así que para cuando me di cuenta, ya había desaparecido. Se habían llevado mi boda, mi voz, mi vestido. ¿Qué más habían robado en nombre de la familia? Lo peor no fue lo que encontré. Fue lo fácil que fue encontrarlo. Una limpieza total. Ningún registro de depósitos hechos a mi nombre. Ningún reconocimiento a mi trabajo. Mi correo electrónico fue eliminado de la lista de invitados, editada semanas atrás. Los arreglos florales ahora figuraban a nombre de Karen M. Mi presencia se desvaneció por completo. Susurré la pregunta de nuevo al sentarme. Un susurro que ya no parecía retórico. ¿Qué más se han llevado? Y por primera vez, no me sentí culpable por preguntar. Ese momento de quietud fue roto por el timbre agudo de mi teléfono. Número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero esta vez algo en mi interior me hizo aceptar. «Marina», preguntó la voz, nerviosa, familiar. No respondí de inmediato. «Soy Coulten», dijo. «Me enteré de tu boda y pensé que quizás debería saber más sobre lo que sucedió entonces». La habitación dio un ligero giro, no por sorpresa, sino por reconocimiento. No era un fantasma que regresaba. Era una pieza del rompecabezas que nunca me habían permitido sostener. Me incliné hacia adelante, presionando la palma de la mano contra la frente. Un dolor familiar se apoderó de mis ojos. Mantuve la voz serena. «Te escucho». Coulten no dudé en cuanto le dije que la escuchaba. Me amenazó, Marina. No sabía qué más hacer. Se le quebró la voz, pero no hablé. Necesitaba la historia completa, no consuelo. No se limitó a decirme que me callara. Llamó a mi oficina. Mi jefe me dijo que tenía una relación con alguien con inestabilidad mental, que eras emocionalmente frágil, que necesitabas atención constante, que nuestra relación estaba afectando tu salud y que yo estaba contribuyendo a ello. Me agarré al borde de la encimera de la cocina para estabilizarme. Me dolían los nudillos de la fuerza con la que apretaba el teléfono. No dije nada, pero en mi interior algo se derrumbó. No como un edificio que se derrumba, sino como una presa que se agrieta silenciosamente pieza a pieza hasta que la inundación se vuelve imparable. Dijo, si de verdad te quisiera, me alejaría para que pudieras concentrarte en ti misma. Y le creí. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Hizo una pausa. Podía oírlo. El arrepentimiento, el peso que había cargado todos estos años. Lo siento. Lo sé. No arregla nada. Asentí aunque él no pudiera verlo. Mi voz salió tranquila, casi plana. No lo arregla, dije. Pero gracias por decírmelo. No nos despedimos. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la ventana donde la farola brillaba sobre el pavimento vacío. Entonces recogí mis propios pensamientos como fragmentos en un suelo de baldosas, encajándolos en algo parecido a una línea de tiempo. El patrón estaba claro ahora, no solo en retrospectiva, sino con frío, deliberado detalle, control. Julia no se limitó a bloquear mi camino. Lo arrasó y luego me dijo que no tenía sentido de la orientación. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina con el café enfriándose. Mis dedos se cernieron sobre el contacto de Jai. No me había contactado en días, y agradecí el espacio. Pero ahora, necesitaba respuestas que solo él podía dar. Cuando contestó, su tono era cauteloso. «Oye», dijo. «Necesito que seas sincera conmigo», dije. «Y necesito que lo hagas ahora». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que me lo imaginara sentado en su sofá, con la mano en la frente como siempre hacía cuando se sentía acorralado. «Sé de qué se trata», dijo. «Y tienes razón en preguntar». Me contó del día que fue a casa de mis padres meses antes de proponerme matrimonio. Ella me llamó al solario. «Tu padre no estaba. Tenía una carpeta». Dijo que era algo para ayudarme a tomar la decisión correcta antes del compromiso. Suspiró. «Dentro había copias de tus viejos estados de cuenta de hace años. Notas sobre tus ataques de pánico después de la universidad. Incluso la factura de urgencias de cuando te desmayaste en el trabajo. Me dijo que las guardaba para emergencias». «¿Y el acuerdo prenupcial?», pregunté. Jace dudó. Tenía uno redactado. Dijo que era solo precaución para proteger los bienes de la familia en caso de que las cosas no salieran bien. ¿Lo firmaste? No. Pero tampoco te lo dije. No quería causar una ruptura. ¿Una ruptura? Como si ya no hubiera habido una cañón. Gracias, dije, y terminé la llamada antes de decir algo irrevocable. Me levanté, entré en mi habitación y saqué la pequeña caja metálica del fondo del armario. Dentro estaban los documentos que Julia siempre me había recomendado guardar por si acaso. La confirmación del depósito del local. Tenía mi nombre. La factura del arreglo floral había llegado a través de la cuenta de mi organización sin fines de lucro, la que abrí hace 5 años, y al final, cuidadosamente doblado en un sobrecrema,
estaba el acuerdo de presupuesto que me había entregado hacía 2 meses. Lo firmé sin pensarlo mucho. En aquel entonces, dijo que era para ayudar a organizar los gastos. Sin embargo, lo que tenía ahora no era una guía de presupuesto. Era un contrato, una transferencia silenciosa de activos, una herramienta práctica para pasar cosas de mis manos a las de Karen. Me quedé mirando la línea de la firma, la mía, encima de una línea que decía: reasignación financiera autorizada para fines de redistribución familiar. No solo cancelaron mi boda, reubicaron mi vida. Regresé a la sala y dejé los papeles sobre la mesa. No lloré, no grité, pero me moví con una nueva concentración, una que no había sentido en mucho tiempo. Abrí mi portátil, creé una nueva carpeta y la llamé Restitución. Luego abrí mi correo electrónico a Julia Amro. Asunto: esto termina ahora. El mensaje era breve, agudo, preciso. Me has quitado suficiente. Si continúas, lo recuperaré todo legalmente, públicamente y para siempre. Considera esta tu última advertencia. Hice clic en enviar. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. No porque hubiera terminado, sino porque finalmente había empezado. No esperé su respuesta. Cerré el portátil, eché la silla hacia atrás y me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a asomarse por el borde de los tejados, proyectando esa extraña luz azul grisácea sobre la calle vacía, el tipo de luz que se siente como una advertencia. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, con los brazos cruzados, el corazón latiendo firme, pero fuerte. No esperaba paz. No de ellos, no de esto. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, el silencio duraría un poco más. No lo hizo. Un zumbido de mi teléfono me arrastró la vista hacia la pantalla. Notificación de Facebook. Karen había publicado algo. Dudé, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Luego toqué. Su publicación era larga, elaborada. El tipo de mensaje que alguien pasa tiempo ensayando, no solo por escrito, sino frente al espejo, desayunando, mientras retuerce un anillo de bodas que no se ganó. Me llamó inestable, me acusó de inventar historias, de tener un patrón de larga data de volatilidad emocional. Afirmó que estaba socavando la unidad de la familia y arremetiendo porque no podía soportar no ser el centro de atención. A Julia le había gustado la publicación. Lial dejó una reacción de corazón. Se me revolvió el estómago, pero no lloré. No caminé de un lado a otro ni grité ni arrojé el teléfono como lo habría hecho años atrás. En cambio, abrí mi herramienta de captura de pantalla, capturé la publicación, los comentarios, las marcas de tiempo, y los guardé en la carpeta titulada Restitución. Si pensaban que esto me iba a destrozar, no habían estado prestando atención. Me serví un café, me senté a la mesa de la cocina y volví a mirar la publicación, no para leerla, sino para estudiar las respuestas. Antiguos amigos de la familia interviniendo, la mayoría vagos, pero con mucha influencia. Siento mucho que estés pasando por esto, Karen. ¿O es que hay gente que simplemente no puede dejar atrás el pasado? Intentaban avergonzarme para que me callara, pero no se dieron cuenta de que había dejado de seguirles el juego. Marqué el contacto de Mara. Contestó al segundo timbre. Jen. Su voz era tensa, cautelosa. Oye, vi la publicación de Karen. ¿Estás bien? Hubo una pausa. La vi, respondí. Me preguntaba si te gustaría quedar. Me vendría bien una cara conocida. Mara respiró hondo y luego exhaló como si estuviera a punto de dar una noticia que nadie quiere decir en voz alta. No creo que sea buena idea, dijo. La gente de tu madre la escucha, Marina. Ayudó a mi prima a entrar en esa carrera de derecho. Firme. Y después de lo del testamento de tu tía, bueno, es que no puedo arriesgarme. Parpadeé. Sin resentimientos, añadió rápidamente. Es complicado. Le di las gracias de todos modos, colgué y me quedé allí sentada un rato, dejando que ese momento se asentara, no como una traición, sino como una confirmación. El poder de Julia no se detenía en la puerta principal. Corría por las venas de este pueblo como una corriente tranquila contra la que nadie se atrevía a nadar. Me tomé mi tiempo esa tarde, lavé los platos, limpié el baño, regué las suculentas junto al alféizar de la ventana, dejé que el silencio se extendiera, no por evadirme, sino porque necesitaba espacio para pensar sin su ruido. Al anochecer, volví a levantar el teléfono. Esta vez, llamé a Karen. Contestó como si lo hubiera estado esperando. Finalmente decidí hablar. Solo voy a decir esto una vez, dije, en voz baja y tranquila. Quita el correo. Hubo un instante de silencio, luego risas. No del tipo divertido, del tipo cruel, del tipo que, usado en la escuela secundaria cuando sabía que tenía respaldo.
No puedes pensar en serio que alguien te crea ahora, dijo. Suenas paranoico. Bueno, como dijo mamá. No pido que me crean, dije. Pido espacio. Si sigues así, no me quedaré callada y no me defenderé. Desmantelaré todas las versiones de esta familia a la que te aferras. ¿Es una amenaza? Espetó. No, dije que es un límite. La diferencia es que yo mantendré el mío. Que tú mantengas el tuyo depende de ti. Colgué la llamada antes de que pudiera responder. 2 horas después, mientras el cielo se oscurecía en una suave neblina púrpura, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Un hombre uniformado sostenía un sobre. Entrega de mensajería para Marina Monroe. Firmé, le di las gracias y cerré la puerta. El sobre era de papel grueso. Me senté en el sofá, deslicé un dedo bajo el sello y saqué un documento cuidadosamente doblado. Aviso legal de retirada. Revocación del beneficiario. El lenguaje era formal, frío, conciso. A partir de esta fecha, Marina Monroe queda excluida de toda consideración patrimonial familiar, incluyendo propiedades, fideicomisos financieros y activos personales administrados por el Fideicomiso Familiar Monroe. No se mencionaron los motivos. Al final, con tinta limpia y oblicua, había una sola línea de cierre. A partir de ahora, ya no se le considera parte del futuro de esta familia. Lo miré fijamente, sin sentir ninguna oleada de calor, ni bilis en la garganta, solo una respiración larga y lenta que salía de mi pecho. Doblé el papel con cuidado, lo puse sobre la mesa junto a las capturas de pantalla, me levanté y caminé hacia mi escritorio. Pensaron que me habían enterrado, pero solo habían trazado una línea. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para pasar por encima. No me senté de inmediato. Mis piernas me llevaron al armario al otro lado de la habitación, el que había evitado abrir desde el invierno pasado. En el estante superior, detrás de una pila de viejas tarjetas navideñas y velas aromáticas sin abrir, había una carpeta negra desgastada y un disco duro. Copia de seguridad de finanzas etiquetada. Las puse sobre la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Había 2 versiones de mí guardadas en esa hoja de cálculo. La mujer que veían, dispersa, desenfocada, siempre un paso atrás. Y la mujer que no veían, meticulosa, preparada, silenciosa, porque sabía que los números nunca necesitaban ser vistos a gritos. Me llevó casi 3 horas revisarlo línea por línea. Revisé cada transacción de Venmo que Karen había solicitado con la palabra urgente, cada giro bancario donde cubrí sus servicios, justo hasta que se cobrara la bonificación de papá, cada recibo de la floristería del lugar que, según afirmaban, no había pagado. Para cuando terminé, el total ascendía a poco más de $38.000. Imprimí las páginas, las metí en fundas de plástico y llené la carpeta. Luego la etiqueté como libro de registro. No estaba construyendo un caso. Estaba construyendo un muro que no podían fingir que no veían. Alrededor del mediodía del día siguiente, salí a caminar solo para despejarme. No había recorrido ni 2 manzanas cuando vibró mi teléfono. Error de inicio de sesión. Compartido. Carpeta de Dropbox. Planificación familiar Monroe. Siguió otro zumbido. Acceso revocado. Cuenta conjunta. Me detuve en seco. La acera se sentía más estrecha de alguna manera. El mundo no se inclinó. Simplemente se aclaró. Llamé al banco inmediatamente, presionando 0 hasta que me comuniqué con una persona. Necesito confirmar la actividad en una cuenta que administraba en conjunto, dije, dando los detalles sin rodeos. El representante la abrió. Anoche se presentó un cambio, un formulario de poder notarial del señor Lial Monroe revocando su copropiedad. ¿Estaba notariado? Sí, señora. Entonces necesitará ver mi expediente, dije. Estoy enviando documentos ahora. Hasta que resuelva esto, congele la cuenta. Ese dinero está en disputa. Dudó, pero mi tono no. En 20 minutos, la congelación se confirmó. No sentí triunfo. Sentí algo más agudo, como colocar un hueso que se había curado torcido y finalmente encajarlo en su lugar. De vuelta a casa, hice otra carpeta. La titulé por si acaso se negaba públicamente. Dentro iba todo lo que demostró que mi versión de esta historia no era una narrativa. Era una cronología. Mensajes de texto de Karen prometiendo el reembolso. Intercambios de correos electrónicos con Julia sobre los gastos compartidos. Contratos digitales firmados a mi nombre por servicios del local, ahora acreditados a su nombre. No planeaba publicarlos, pero quería tenerlos listos. La gente como mi familia no temía la confrontación. Temían ser desenmascarados, no con la emoción, sino con los recibos. Y eso era lo único que siempre había conservado. Cerré la laptop, me levanté y preparé té.
El acto fue simple, incluso mundano, pero me tranquilizó. No me temblaban las manos al servir. No se me cortó la respiración al volver a sentarme. Ya no esperaba a que lo arreglaran. Ni siquiera esperaba justicia. Estaba colocando ladrillos. A las 8:17 de la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero reconocí el código de área. La oficina de mi antiguo banquero. Contesté al segundo timbre. Señora Monroe. Sí. Soy Allison de Malister. Finanzas. Creo que sería mejor que vinieras mañana. Recibimos un documento esta mañana. Tiene tu firma, pero algo no me convenció. ¿Qué tipo de documento? Hace referencia a una reasignación de propiedad, una transferencia parcial del título de una casa bajo el paraguas de la familia Monroe. Lo marcamos porque tu expediente actual no muestra autorización previa. No sentí una opresión en el pecho. No alcé la voz. ¿Aún lo tienes? Sí, guárdalo. Estaré aquí a las 9. Hizo una pausa. Querrás traer cualquier documento legal que contradiga lo que recibimos. Miré la carpeta que estaba en la mesa de la cocina. Tengo muchas. Después de la llamada, apagué todas las luces excepto una sobre el fregadero. Me quedé allí un momento, la luz se reflejó en el borde del lomo de la carpeta. Me enseñaron a ser educada, a no levantar la voz, a disculparme incluso cuando no me equivocaba. Pero nunca me enseñaron qué hacer cuando dejó de importarme lo que pensaran. Y ahora habían elegido la opción equivocada. Forja. La mañana amaneció con un frío que no venía del clima. Mis zapatos resonaban en el vestíbulo de la oficina, amortiguados por la alfombra gruesa, pero mis pasos eran precisos. Vestía de azul marino, limpio, profesional, olvidable. No necesitaba destacar hoy. Necesitaba mantenerme erguida. A las 9:26 de la mañana sonó el timbre de recepción. Marina Charón, la recepcionista, llamó desde el otro lado del espacio abierto. «Hay una entrega para usted». Me giré hacia ella justo cuando un hombre con una chaqueta gris apareció a la vista, sosteniendo un tubo de documentos y un portapapeles. «Marina Monroe», preguntó con expresión neutral. Asentí. «Ha sido notificado». Me puso el sobre en las manos, me hizo firmar y se fue antes de que pudiera decir una palabra. Regresé lentamente a mi escritorio, me senté y abrí el sello. Demanda civil, Monroe contra Monroe. La escaneé. Párrafos de reclamaciones infladas. Me acusaron de malversar fondos familiares destinados a la boda original. Afirmaron que había autorizado mejoras en el lugar fuera de los presupuestos acordados, que había sufrido una inestabilidad emocional repetida que me incapacitaba para gestionar asuntos financieros. Mi nombre se convirtió en una caricatura del caos. La demanda no solo buscaba dinero. Buscaba etiquetarme como poco fiable, volátil y peligrosa a mi alrededor. La oficina bullía demasiado silenciosamente. Sentí miradas que se dirigían a mí y se apartaban con la misma rapidez. Cerré el paquete, abrí mi correo electrónico y escribí el asunto de la demanda por difamación, familia Monroe. Añada esta presentación a nuestra contrademanda. Difamación, mala intención, daño a la reputación. Respondamos con rapidez. No necesitaba una venganza ruidosa. Necesitaba una venganza con un número de expediente. Esa tarde, la puerta del pasado se abrió de par en par. Recibí una llamada a mi teléfono de trabajo desde un número que no reconocí. Soy Marina. Marina, soy Víctor Lang. Me recosté. Víctor había sido el escudo de relaciones públicas de mi madre desde que tengo memoria. Había sido el hombre que convirtió los errores de Julia en citas inspiradoras. El que dijo a los periódicos que nuestra familia era resiliente cuando se rumoreaban. El mal uso de fondos en su organización benéfica fue objeto de un círculo vicioso hace 10 años. Ahora parecía alguien que jugaba a dos bandas. Solo quería contactarte, dijo, suavizando el tono como un político. Y decirte que quizás quieras dejar que esto se resuelva en silencio. A veces el ruido muere más rápido si no lo alimentas. Estás preocupado por la imagen de Julia, respondí. Deberías estarlo. Está pendiendo de un hilo, y esta vez es ella quien me dio las tijeras. Hubo una pausa, una inhalación profunda. Marina, estas cosas se descontrolan. Sé inteligente. Estoy siendo inteligente. Eso es lo que te asusta. Terminé la llamada. Esa noche, me mantuve alejada de las redes sociales, pero el universo no me devolvió el favor. Mi teléfono vibró con una notificación. Julia Monroe publicó una nueva actualización de estado. No hice clic de inmediato. Esperé, tomé un sorbo de la infusión de manzanilla que no quería, pero que había preparado por costumbre. Luego la abrí. «Es difícil ser madre», empezó. «Intentas criar a tus hijos con compasión. Te sacrificas, guías. Pero a veces,
Cuando el dolor distorsiona la visión de un niño, todo lo que puede ver es traición. Donde antes había amor, no había nombre, pero todos sabían de quién se trataba. Los comentarios llovieron. Gente de la iglesia, vecinos de nuestro antiguo barrio, los nuevos suegros de Karen. Tienes suerte de tenerte como madre. Algunos niños simplemente se amargan, no importa lo que les des. Ya lo he visto antes. ¿Es el dinero? Siempre el dinero. Imprimí la publicación, los 57 comentarios, resalté los nombres, tomé capturas de pantalla de cada conexión mutua que dio me gusta. Luego se las entregué a mi abogada. No respondas, dijo. Yo no lo haré, pero tú sí. Empezamos a planificar nuestro cronograma cuando Karen solicitó el préstamo inicial. Cuando Julia me envió la hoja de cálculo del presupuesto que luego reasignó los activos, cuando la casa apareció con mi nombre en el contrato, cuando la carpeta de Dropbox fue borrada misteriosamente. No necesitaba discutir con desconocidos en línea. Tenía un tribunal. 3 días después, recibí un correo electrónico justo después del desayuno. Fecha de audiencia confirmada. Audiencia de la Sala 204 de la División Civil Monroe contra Monroe fijada para dentro de 3 semanas. Me quedé mirando la fecha. Luego, mi reflejo en la ventana de la cocina se borró por la bruma de la mañana. Querían avergonzarme, silenciarme, redefinirme, pero lo único que lograron fue agudizar mi determinación. Me aparté de la ventana y hablé en voz alta para no. Solo yo. ¿Quieres una pelea pública? Bien, pero voy a traer todas las verdades que enterraste. Después de cerrar el correo electrónico que confirmaba la fecha del juicio, no me senté. No revisé más pruebas ni ensayé posibles preguntas. Fui directa a la ventana de la sala, descorrí la cortina y contemplé la silenciosa quietud del atardecer. Las luces de la calle parpadeaban mientras el cielo se oscurecía, y me quedé allí en silencio, con una mano agarrando el borde de la cortina y la otra apoyada en mi muslo, firme y cálida. Ya no se trataba de mi boda. Hacía tiempo que no. Se trataba de años de que me dijeran lo que podía querer y quién podía ser. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y creé una nueva carpeta. La titulé simplemente Verdad. Luego escribí la primera publicación. Sin preámbulos, sin introducción emotiva, solo un titular. Mi nombre es Marina Monroe. Y esto es lo que borraron. Debajo, fui añadiendo capturas de pantalla una por una. Transferencias bancarias de mi cuenta a Karen Sport. Últimos 5 años, etiquetados como depósito del lugar, emergencia de catering, reembolso de viaje. El acuerdo que mi madre había escrito a mano, con las iniciales JM, con promesas de reembolsar la mitad de los gastos de la boda una vez que se lograra la estabilidad familiar. Un vídeo recortado y tembloroso de la cámara de mi teléfono de Julia sentada en la cocina de mi apartamento la primavera pasada. Su voz baja y aguda decía: si lo amas, lo firmarás. Si no, destruirás todo lo que hemos construido para ti. ¿Quieres ser otro error? Agregué el rastro de Venmo, la factura de la floristería con nuestros nombres, pero solo mi firma. La lista de invitados con líneas rojas sobre los nombres de mis amigos. Sin comentarios, sin hashtags, solo documentación fría y cuidadosa. Presioné publicar y apagué la pantalla. Cuando me desperté a las 6:20 de la mañana siguiente, el hilo se había compartido más de 3000 veces. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leer. Desconocidos, antiguos compañeros de clase, simpatizantes silenciosos que habían observado desde la barrera durante años y gente haciendo preguntas. ¿Por qué una familia le haría esto a su hija? Marina, no estás sola. Así es la manipulación generacional. A las 7:02 de la mañana, sonó mi teléfono. No reconocí el número. Aún así, contesté. Marina, dijo la voz de Karen, quebradiza y temblorosa. ¿Qué demonios haces? Digo la verdad, dije simplemente. Has hecho que mamá quede mal. Has hecho que todos parezcamos dañados. Esperé. ¿Crees que Internet va a arreglar esto, siseo? ¿Crees que te amarán por destrozarnos en público? Respondí con calma. Creo que entenderán que dejé de permitir que alguien más me definiera. Hubo un silencio. Luego añadí, nos destrozó a puerta cerrada. Simplemente dejé de fingir que no había pasado. Terminé la llamada y bloqueé el número. Al mediodía, mi abogada llamó para confirmar que estábamos listos para presentar la contrademanda final. Añadí la nueva prueba, dijo. ¿Estás segura de que quieres incluir la declaración notariada del contable? Respondí. Sí, fue cómplice. La nombran. Ese documento había sido. Sorpresa. Una antigua contable familiar se presentó discretamente tras leer mi mensaje. Había renunciado hacía años, alegando motivos de salud.
En su carta notariada, confirmó que Julia había redirigido donaciones destinadas a una cuenta benéfica abierta a mi nombre a un fideicomiso independiente, controlado únicamente por ella y mi padre. Incluyó fechas, registros de transferencias e incluso copias escaneadas de recibos alterados. No se trataba solo de un divorcio desagradable de mi familia. Era un fraude financiero escrito a mano, y todo tenía mi nombre vinculado sin mi consentimiento. La contrademanda actualizada enumeraba incumplimiento del deber fiduciario, tergiversación financiera, angustia emocional y enriquecimiento injusto. La imprimimos en papel marfil y la enviamos a domicilio. No volví a consultar Facebook ese día. Pero esa noche, mientras estaba en la cama, mi teléfono vibró una vez más. Esta vez, de un número desconocido, no contesté. En cambio, abrí la carpeta de capturas de pantalla y las revisé una por una hasta que mi respiración se estabilizó. A la mañana siguiente, llegó con una llovizna constante. Me vestí de gris pizarra. Blusa, cabello recogido, tacones bajos pero firmes. No quería llamar la atención. Quería ser yo quien se levantara cuando todos los demás se sentaran. El pasillo del juzgado estaba en silencio. Paredes verde pálido, bancos largos. Karen ya estaba sentada cerca del fondo, con su abogado a su lado. Levantó la vista cuando entré, pero no dijo nada. Julia estaba de pie cerca de la pared, con los brazos cruzados, evitando por completo mi mirada. Un hombre con una credencial de prensa se adelantó. «Señora Monroe», preguntó en voz baja. «¿Tienes algo que quieras decir antes de entrar?» Miré más allá de él a través de la puerta que se abriría a filas de asientos pulidos, testimonios grabados y argumentos legales. Entonces encontré su mirada. «Solo esto», dije. Cuando alguien te dice que el silencio es amor, generalmente está intentando impedir que hables. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron con el tipo de silencio que sigue a una tormenta, no que la precede. Un alguacil llamó a nuestro caso y di un paso adelante con mi abogado a mi lado, con el corazón firme y la respiración pausada. No estaba temblando. Ya no. Los nervios se habían disipado hacía semanas. Lo que quedaba ahora era claridad. Karen se sentó al otro lado del pasillo, moviéndose en su asiento. Su abogado susurró algo, pero ella no escuchaba. Julia permaneció de pie cerca del borde de la habitación, con las manos fuertemente apretadas alrededor de una pila de papeles. Lial también estaba allí, aunque parecía más una figura apoyada que un participante. Él evitó mi mirada todo el tiempo. La jueza, una mujer mayor con el pelo recogido en un moño y una voz que no dejaba lugar a dudas, pidió a ambas partes que mantuvieran las emociones fuera de sus presentaciones. «Esto no es un reality show», dijo sin rodeos. «Es un tribunal civil. Por favor, los hechos». Dejé que mi abogado hablara. Sobre todo, contratos, transferencias, conversaciones grabadas. Lo presentamos todo. Cuando les llegó el turno, la parte de Julia intentó argumentar inestabilidad emocional, ante lo cual el juez levantó una ceja y pidió documentación clínica. No se proporcionó ninguna. Al final, no hubo portazos ni exclamaciones dramáticas. El fallo fue mesurado. Se realizarán auditorías independientes. Marina Monroe otorgó autoridad legal temporal sobre los fondos en disputa y todos los asuntos de propiedad restantes se resolverán mediante mediación civil. Al terminar, Julia no dijo nada. Karen salió furiosa. Lial la siguió sin mirar atrás. No sonreí. No era para eso. No se trataba de salir victorioso. Se trataba de finalmente mantenerme en pie. Pasaron 2 semanas antes de que regresara a la casa de los Monroe, lo que solía ser mi hogar. Llegué sin avisar a media tarde con una carpeta manila con los documentos del acuerdo final y el formulario de liberación que eliminaba mi nombre de la escritura. La puerta principal no estaba cerrada. Caminé con mis tacones suaves sobre el suelo de madera. El pasillo olía a la misma lavanda y cera para muebles, pero ya no me pertenecía. Me detuve en la cocina, pasé la mano por el borde de la encimera donde solía ayudar a hornear pasteles para Acción de Gracias. Pasé por la escalera donde una vez me senté durante las discusiones del instituto. Me detuve en la puerta de mi antiguo dormitorio y apenas reconocí a la chica que lloraba en la almohada cada vez que su madre le decía, «Eres demasiado». Nada había cambiado. Todo había cambiado. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina. Luego saqué mis viejas llaves del bolsillo del abrigo y las puse suavemente encima. No llamé. No esperé a que nadie me encontrara. Simplemente salí y dejé que la puerta se cerrara con un clic. Unos días después, llegó a mi apartamento un sobre blanco sencillo. Sin remitente. Dentro había un cheque personal. El memorándum decía, reembolso por vestido, lugar y daños emocionales. La cantidad, $31,320, coincide exactamente con lo que había contabilizado en una de mis primeras hojas de cálculo.
Ninguna nota, ninguna disculpa, solo el cheque. No lo cobré. Lo enmarqué debajo del cristal sobre una pequeña placa de latón que había grabado. Prueba de que lo sabían. No me hizo sentir completo, pero me dijo que no había imaginado nada. Pasó otra semana antes de que volviera a saber de Mara. Su nombre apareció en mi pantalla durante una tranquila mañana de viernes en un café junto al río. Vi lo que hiciste. Su mensaje decía: si alguna vez necesitas un compañero para lo que sigue, estoy aquí. Tomé un sorbo de mi café, mirando un par de patos deslizarse por la superficie del agua. Mi computadora portátil estaba abierta, el cursor parpadeaba en un nuevo documento titulado Monroe y Wells, Defensa y Planificación Legal para Mujeres en Crisis. La idea se venía gestando desde el juzgado. Porque por cada mujer como yo que encontró su camino a través del ruido, había 10 más que todavía estaban atrapadas dentro de él, preguntándose si ellas eran el problema. Dejé mi taza, escribí la primera oración de la declaración de misión y luego me detuve para leerla en voz alta. La libertad no es ruidosa, susurré. A veces es solo el sonido de nadie que te llama. Y eso más que cualquier veredicto o titular fue el final que había estado esperando. A veces las batallas más difíciles no son las que se libran en los tribunales o en las mesas. Son aquellos en los que finalmente te eliges a ti mismo en lugar de ser aceptado. Si hay algo que he aprendido a través de todo esto es que la familia no se construye sobre el silencio ni la sumisión. Se basa en el respeto, la responsabilidad y la libertad de decir la verdad, incluso cuando hace temblar la sala. No gané haciéndoles daño. Gané al alejarme, al recuperar las partes de mí que intentaron reescribir. Y tal vez esa sea la verdadera lección aquí. El cierre no siempre parece justicia impartida en los titulares. A veces es solo paz y una mañana tranquila donde nadie intenta controlar tu vida. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna vez has permanecido en silencio para mantener la paz solo para darte cuenta de que te estabas sacrificando en el proceso? Me encantaría escuchar tu opinión. Si esta historia te resonó, deja una en los comentarios o dime desde dónde la estás mirando. Y si no te pareció bien, cuéntame por qué. Estoy aquí para escuchar. Si quieres escuchar más historias como esta, reales, crudas y profundamente humanas, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte lo que viene a continuación. Mereces ser escuchado. Mantengamos la conversación.